Tenemos que combatir las arrugas, tenemos que luchar contra la flacidez, tenemos que eliminar los signos de la edad. Fijaos en las palabras, combatir, luchar y eliminar. Todo suena a guerra. Entonces, claro, tú conviertes tu rostro en un campo de batalla. Eso es lo que menos aparece en las redes sociales. Nunca vas a ver un vídeo viral que diga: hoy una persona ha salido de aquí sintiéndose en paz consigo misma. No, eso no generaría millones de visualizaciones. Hace unos días me ocurrió algo muy curioso. Estaba deslizando vídeos en el móvil, uno detrás de otro, y empecé a ver una escena que se repetía constantemente. Una chica masajeándose el rostro, luego una que se aplicaba el guasa, otra el rodillo de jade, otra las microcorrientes, otra las ventosas, otra el drenaje linfático, otra el masaje covido, otra se aplicaba el hielo. Y no importaba ni el idioma ni el país. Todas parecíamos estar haciendo exactamente lo mismo. Todas intentando cambiar la cara. Y entonces me hice una pregunta que sinceramente nunca me había hecho. ¿Qué estamos buscando realmente? Porque si lo piensas, nunca en toda la historia de la humanidad nos habíamos mirado el rostro en el espejo como ahora. Nunca. Hace 20 años la gente se miraba al espejo cuando se levantaba, quizás luego cuando fuera a salir de casa, pero poco más. Y hoy perfectamente nos podemos mirar en el espejo 50 veces al día. Que si las videollamadas, que si el TikTok, que si las stories, los selfies, los filtros, las fotos. O sea, nunca nos habíamos visto nuestra propia cara tantas veces a lo largo del día como ahora. Y eso trae consecuencias, porque cuando observas algo constantemente, empiezas a encontrar detalles que antes ni siquiera sabías que existían. Fijaros que si una línea de expresión, una ligera asimetría, una sombra debajo del ojo, una pequeña arruga, la papada, una mejilla que parece un poquito más caída que la otra. Y cuanto más te miras, más cosas te encuentras. Pero no porque hayan salido de repente, sino porque tu cerebro ahora mismo las está buscando. Y aquí ocurre algo muy curioso, porque cuanto más contenido consumes de belleza, más consciente eres de cada pequeño detalle de tu cara. Y eso no significa necesariamente que tu rostro haya cambiado. Lo que cambia es la forma de mirarlo. Trabajo con rostros durante muchos años y al principio yo pensaba que solamente las personas venían porque querían hacerse un masaje facial o porque querían aliviarse la tensión o mejorar la circulación o que simplemente que querían relajarse. Pero con el tiempo comprendí que no era por eso muchas veces, no era lo que estaban buscando. Lo que estaban buscando era otra cosa, algo que es mucho más difícil de explicar. Estaban buscando volver a sentirse cómodas con el reflejo del espejo. Y esa diferencia cambió completamente la manera de enfocar mi trabajo. Porque un masaje facial puede movilizar los tejidos, puede relajar esa sensación de rigidez y puede ayudar a disminuir la hinchazón facial en ciertos momentos. Y también puede formar parte del cuidado de la piel. Pero hay algo que ningún masaje puede hacer. Y es resolver la relación que tenemos con nosotros mismos. Hace años, cuando empecé, yo pensaba que cuantas más técnicas supiera, mejores resultados iba a conseguir. Pero, bueno, claro que aprender es importante, pero entendí que las mejores técnicas no estaban en las manos, sino que estaban en la cabeza, en la forma en la que cada persona interpreta su propio reflejo. Porque, fijaros, dos personas pueden tener prácticamente el mismo rostro y sentirse completamente diferentes cuando se miran al espejo. Una apenas le puede prestar atención a una arruga, ni se da cuenta, y la otra persona solamente ve esa arruga. Y eso me hizo pensar, porque quizás el problema no sea únicamente el tejido, sino también era la historia que nos contamos cada vez que miramos al espejo. Pues ahí empecé a fijarme en algo, porque cada año sale una nueva técnica. Sale un nuevo masaje, una nueva herramienta, una nueva promesa. Fijaros, hace unos años parecía que lo mejor del mundo era el rodillo de jade. Luego vino el guasa, después las microcorrientes, después el kinesiotape, después la radiofrecuencia doméstica, después otra técnica. Y no estoy diciendo que ninguna que no funcionen. Ese no es el mensaje que quiero dar.
porque muchas pueden tener una utilidad dentro de un contexto. La pregunta que yo me hago es otra. ¿Por qué tenemos la sensación siempre de que necesitamos algo más? ¿Por qué nunca parece suficiente simplemente cuidar el rostro? ¿Y por qué sentimos que siempre hay algo nuevo que deberíamos de estar haciendo? Y fue esa la pregunta que me llevó a grabar este video. No para decirte qué masaje es el que tienes que hacer, ni qué herramienta tienes que comprar, ni cuál es la mejor técnica. Pero quiero hacer algo mucho más difícil. Quiero que te sientes a reflexionar conmigo. Porque después de viendo personas y tocando tejidos y escuchando las historias de las personas, he llegado a una conclusión que nunca me imaginé que fuera a llegar. Y esa conclusión no tiene nada que ver con el masaje facial. Tiene que ver con nosotros. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo crees que pasas al día mirándote tu propia cara en el espejo? No cuánto tiempo te estás masajeando la cara, no cuánto tiempo te estás maquillando, sino cuánto tiempo te observas. Déjamelo en comentarios, porque yo creo que la respuesta puede decir mucho más sobre nuestra relación con la belleza de lo que nosotros nos pensamos. Porque para entender qué es lo que está pasando con los masajes faciales, primero tenemos que entender qué está pasando con nosotros mismos. Hay algo que me llama muchísimo la atención. Los masajes faciales existen durante siglos. No es una moda nueva. En muchas culturas asiáticas llevan generaciones formando parte del cuidado personal. Los terapeutas llevan décadas haciendo trabajos faciales. El drenaje linfático facial no apareció en TikTok. El masaje miofacial tampoco. Y sin embargo, parece que ahora lo hemos descubierto en 5 minutos. ¿Por qué? Porque no ha cambiado el masaje, hemos cambiado nosotros. Vivimos en una época en la que queremos resultados muy rápidos, que sean muy visibles en 5 minutos y sobre todo queremos sentir que estamos haciendo algo. Si una persona se aplica una crema, no ocurre nada espectacular delante de sus ojos, pero un masaje, eso sí, puedes sentir el tejido, puedes notar el movimiento, ves como la piel se empieza a enrojecer ligeramente, notas ese calorcito, notas que has estado unos minutos dedicándotelos a ti. Y eso produce una sensación diferente. No es solo física, también es una sensación emocional. Yo creo que es por eso que el masaje facial conecta tanto con nosotros, porque en cierto modo nos devuelve la sensación de tener el control. Sentimos que estamos participando activamente en cuidar nuestro rostro. Y eso no tiene nada de malo. De hecho, me parece que es una de las razones por las que tantas personas están disfrutando haciéndolo. Pero aquí aparece una pregunta incómoda. ¿En qué momento dejamos de hacer un masaje para mejorar nuestro rostro y empezamos a hacerlo para intentar corregir cada pequeño detalle? Porque basta con abrir cualquier red social. Masaje para eliminar el surco nasogeniano, masaje para subir los pómulos, otro para borrar el entrecejo, masaje para quitar la papada, llevar los párpados para la mandíbula y de repente parece que nuestro rostro está dividido en 20 problemas diferentes. Como si ya no tuviéramos una cara, solamente vemos una lista de defectos que necesitan una solución. Y ojo, yo hago también ese tipo de contenido, porque me lo pedís exactamente, pero eso me preocupa. No porque exista este tipo de vídeos y este tipo de contenido. Lo que me preocupa es la intención con la que realmente estamos consumiendo esos vídeos. Porque hay una diferencia enorme entre cuidar el tejido y vivir pendiente de cada milímetro de tu rostro. Porque el masaje facial puede ser una herramienta maravillosa que puede ayudar a movilizar los tejidos, a formar parte de tu momento de relajación. Incluso puede completar una rutina de cuidado personal. Pero cuando ya se convierte en una carrera diaria y obsesiva en cuanto al envejecimiento, entonces empieza a perder su sentido, porque el objetivo ya no es cuidar. El objetivo es perseguir una imperfección que siempre se aleja un poquito más. Y eso es agotador. Pero hay algo que me hace sonreír muchas veces, porque en mi estudio vienen muchas personas que están preocupadísimas porque se han visto una arruga. Y en cambio, yo cuando las veo, yo noto otra cosa completamente diferente. Les veo la tensión en la mandíbula, que tienen el cuello rígido como una tabla, que les falta movilidad en determinadas zonas, que tienen problemas de espalda, problemas de hábitos posturales. Y entonces yo pienso, vamos a ver, qué curioso. Esta persona viene porque se ve una línea de expresión.
Pero es que su rostro está contando una historia completamente diferente. Y esa historia no se puede resumir solamente en una arruga. Así que con el tiempo yo dejé de mirar el rostro como un conjunto de problemas. Yo empecé a verlo como un sistema. Todo está relacionado, incluso la forma en la que respiramos. Cómo dormimos, cómo gestionamos el estrés, cómo apretamos los dientes sin darnos cuenta, cómo movemos el cuello durante el día, incluso cómo expresamos las emociones. Todo deja una huella en el rostro. Y eso hizo que dejara de creer en soluciones universales, porque cada rostro tiene una historia distinta y dos personas con la misma edad pueden necesitar cosas completamente diferentes. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿cuál es el mejor masaje facial? Siempre siento que falta una parte de la pregunta, porque habría que preguntarse ¿para quién? ¿O en qué momento? ¿O cuál es el objetivo? No existe una única respuesta. Y yo creo que eso también es una buena noticia, porque eso significa que el rostro no es una máquina averiada que hay que reparar. Es un tejido vivo y los tejidos vivos no responden a las modas. Entienden del tiempo, de la constancia, de los buenos hábitos. Los mejores resultados que he visto nunca no vienen porque se hace un masaje facial muy fuerte, ni porque tengas la herramienta más cara, ni porque sigas la última tendencia. Llegó cuando la persona dejó de estar en guerra con su propio reflejo. Y eso ninguna herramienta puede venderlo. Porque quizás el mejor masaje facial no empieza con las manos. Quizás empieza en la manera en la que te miras al espejo. Y te voy a hacer una pregunta muy sincera. Cuando te haces un masaje facial, ¿lo haces porque disfrutas cuidando tu rostro o porque quieres corregir algo en específico? No hay una respuesta correcta, ¿eh? Pero creo que responderla con honestidad dice mucho de la relación que tenemos con nuestra propia imagen. Déjamelo en comentarios, porque te adelanto una cosa de lo que te voy a contar ahora. No fue una técnica secreta, fue algo mucho más humano. Hay algo que cuando empecé a trabajar nunca me imaginé. Yo pensaba que lo único que tenía que hacer era estudiar anatomía, que iba a aprender técnicas, las mejores, que iba a aprender a movilizar los tejidos. Me gasté muchísimo dinero en las mejores técnicas, en los mejores cursos, y lo aprendí todo. Pero el mayor aprendizaje no estaba en los músculos, estaba en las personas. Porque cuando trabajas muchos rostros durante años, dejas de ver caras y empiezas a ver historias. Y eso cambia completamente la manera en la que ves la belleza. Recuerdo una clienta que llegó completamente convencida de que tenía un lado de la cara mucho más caído que el otro. Y era de lo único de lo que hablaba. Se miraba constantemente, incluso me enseñó fotografías y comparaba un perfil con el otro. Estaba obsesionada con esa diferencia. Y cuando terminé el trabajo me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, ¿sabes qué es lo raro? Ya no sé si mi cara ha cambiado o he dejado de mirarla con tanta dureza. Y a mí esa frase se me quedó grabada, porque me hizo pensar que muchas veces el verdadero cambio no está delante del espejo, ocurre en la cabeza. Y después vinieron otras personas y empecé a encontrar un patrón. No un patrón en los tejidos o en los músculos, sino un patrón en las conversaciones. Una persona entraba diciendo, lo único que me preocupan son las ojeras. Y otra decía, es que no puedo dejar de mirarme la papada. Y otra, solamente quiero que me quites esta arruga de aquí. Todas se pensaban que ese era su único problema. Y el discurso parecía clavado. No me reconozco. Antes no era así. Ahora cada vez que me veo, veo eso. Y ahí comprendí algo, de que muchas personas realmente no están preocupadas por una arruga. Lo que realmente les duele es la historia que han construido alrededor de esa arruga. Y eso cambia completamente la conversación. Porque ya no estás hablando de piel, estás hablando de identidad. Hay otra cosa que me llamó muchísimo la atención. Dos personas prácticamente tenían la misma edad y una estructura facial muy parecida, incluso un estilo de vida parecido. Y sin embargo, una transmitía una tranquilidad enorme y la otra vivía con una lucha constante con su imagen. ¿Por qué? Pues no sé, durante mucho tiempo intenté encontrar una respuesta. Pensaba que quizás era la genética, que quizás era la autoestima, la personalidad, y seguramente todo eso puede influir un poco. Llegué a una conclusión muy sencilla. La persona que mejor llevaba el paso del tiempo no era la que menos arrugas tenía, era la que había dejado de convertir cada cambio en un enemigo. Y eso me hizo reflexionar mucho porque cuando nosotros hablamos del envejecimiento parece que estamos hablando de una enfermedad. Decimos, tenemos que combatir las arrugas, tenemos que luchar contra la flacidez,
Tenemos que eliminar los signos de la edad. Fijaos en las palabras, combatir, luchar y eliminar. Todo suena a guerra. Entonces, claro, tú conviertes tu rostro en un campo de batalla. Es muy difícil que puedas disfrutar de él. Hubo un tiempo en el que yo también estaba buscando una técnica perfecta. Pensaba que tenía que aprender un masaje nuevo y después otro. Y cuanto más aprendía, más me daba cuenta de algo. No existe una técnica que sustituya a la comprensión. Puedes aprender 100 maniobras, pero si no entiendes lo que estás haciendo, si no entiendes el tejido que tienes delante, solo estás repitiendo movimientos. Y eso para mí cambió completamente mi forma de trabajar. Porque dejé de preguntar, a ver, ¿qué técnica toca hoy? Y empecé a preguntarme, ¿qué es lo que necesita esta persona? Y muchas veces la respuesta no era la que yo esperaba. A veces lo que necesita esa persona no es relajar la arruga, es eliminar la tensión de todo el rostro. Otras necesitaban entender que su rostro no estaba tan mal como ellas pensaban. Pero es que todas esas respuestas no vienen escritas en un protocolo. Así que con el tiempo yo dejé de buscar resultados espectaculares. Empecé a valorar otra cosa, que la persona que dejara el estudio de masajes se fuera respirando más despacio, que dejara de tocarse constantemente el rostro, que sonriera en el espejo, que recuperara un poquito de tranquilidad, porque eso también forma parte del cuidado. Y curiosamente, eso es lo que menos aparece en las redes sociales. Nunca vas a ver un vídeo viral que diga, hoy una persona ha salido de aquí sintiéndose en paz consigo misma. No, eso no generaría millones de visualizaciones, pero quizás sería uno de los resultados más sorprendentes que existen. Y entonces entendí algo que todavía me acompaña. Quizás los masajes faciales no son importantes solo por lo que hacen sobre el tejido. Quizás son importantes porque durante unos minutos nos obligan a parar, a tocarnos con atención, a respirar, a observarnos sin prisas. Y eso, en un mundo acelerado, eso es casi una rebeldía. Quiero preguntarte algo muy especial. Cuando te miras al espejo, ¿qué es lo primero que ves? ¿Una parte de tu rostro que quiere cambiar? ¿O una persona que lleva toda una vida detrás de esa cara? No respondas deprisa, piénsalo de verdad. Y escríbemelo en comentarios, porque la respuesta dice mucho más que cualquier fotografía. Y hay una última reflexión que quiero compartir contigo, y es probablemente la conclusión más importante a la que he llegado después de todos estos años. No tiene que ver con una técnica, ni tampoco tiene que ver con un masaje. Tiene que ver con la manera con la que hemos aprendido a mirarnos. Hay una pregunta que me hago muchas veces y todavía no tengo una respuesta definitiva. A ver, ¿qué pasaría si mañana, de un día para otro, desaparecieran todas las redes sociales? Imagínate que mañana ya no existe ni el Instagram, ni el TikTok, ni el YouTube Short, ni siquiera los filtros, ni los selfies, ni las cámaras frontales, ni la posibilidad de ampliar una foto hasta que se vea el poro más pequeño. ¿Seguiríamos preocupándonos por las mismas cosas? ¿Seguiríamos viendo esas arrugas con la misma intensidad? ¿Seguiríamos sintiendo que tenemos que corregir nuestro rostro constantemente? ¿O simplemente volveríamos a vivir dentro de ella? Porque yo creo que hemos olvidado algo. Nuestro rostro nunca fue diseñado para que lo estuviéramos mirando durante horas. Fue diseñado para expresar, para sonreír, para llorar, para sorprenderse, para besar, para enfadarse, para comunicar, no para convertirse en un examen diario. Y sin darnos cuenta, hemos empezado a tratarlo como un proyecto que nunca termina. Siempre hay algo que mejorar, hay algo que levantar, hay algo que borrar, que corregir. Y eso puede ser agotador. Durante años pensé que mi trabajo consistía en mejorar los rostros. Hoy creo que mi trabajo es ayudar a las personas a entenderlos. Porque cuando entiendes un tejido, dejas de pelearte con él. Cuando entiendes por qué aparece una tensión, dejas de verla como un enemigo. Y cuando entiendes que cada rostro envejece de una forma diferente, dejas de compararte tanto con los demás. Y eso para mí vale mucho más que cualquier promesa de rejuvenecimiento. A veces me preguntan, ¿cuál es el mejor masaje facial para mí? Y la verdad es que cada vez es más difícil responder, porque yo creo que esa pregunta está incompleta. La pregunta sería, ¿qué esperas encontrar cuando termine el masaje? Porque si lo que esperas es detener el tiempo, vas a vivir frustrado. Y si lo que esperas es parecer otra persona, también. Pero si utilizas el masaje para cuidar tu rostro,
para dedicarte unos minutos, para respirar, para conectar con tu cuerpo. Entonces ahí quizás el masaje haya cumplido su función, aunque tu cara sea exactamente la misma. Hay una frase que escuché hace muchos años. Decía algo así como, nos pasamos media vida intentando cambiar nuestro cuerpo y la otra mitad en aceptarlo. No sé quién la dijo, pero nunca la he olvidado. Pero creo que resume bastante bien lo que estamos viviendo hoy día, porque nos queremos cuidar y eso es maravilloso, ¿eh? Pero entre cuidarse y obsesionarse, hay una línea muy fina. Y esa línea cada persona la tiene que descubrir ella misma. Nunca he conocido a nadie que su vida cambiara por eliminar una arruga. Pero sí he conocido a personas que su vida cambió cuando dejaron de sentir que esa arruga tenía el poder de definir lo que sentían. Y eso es muchísimo más importante que cualquier tratamiento. Quizás el mejor masaje facial no sea el que consigue levantar unos milímetros el tejido, sino el que consigue bajar unos centímetros la ansiedad con la que nos miramos al espejo. Porque una cara relajada muchas veces transmite mucho más que una cara perfecta. Y eso no aparece en los anuncios. Así que mi compromiso con este canal es que quiero que sea diferente. Vamos a tener mucho salseo, vamos a hablar de muchas cosas, pero no quiero enseñarte una técnica porque sea diferente, ni tampoco quiero recomendarte un producto porque todo el mundo habla muy bien de él. Los vamos a analizar, los voy a cuestionar y quiero reconocer cuando algo tiene sentido y cuando nos la están metiendo doblada. Así que quiero dejarte una última pregunta. Y esta sí que me gustaría que me la respondieras ahora mismo. Cuando te miras al espejo, ¿estás viendo realmente tu rostro? ¿O estás viendo todas las opiniones que has ido acumulando sobre él durante todos estos años? Porque quizás la belleza nunca fue encontrar el masaje perfecto. Nunca a lo mejor consistía en recuperar una mirada amable hacia la persona que vemos en el otro lado del espejo. ¿Crees que hoy dedicamos demasiado tiempo a intentar cambiar nuestro rostro? ¿Piensas que simplemente nos estamos cuidando más que nunca? De hecho, no hay una respuesta correcta. Quizás esto sea lo más interesante. Así que te leo en comentarios y si este tipo de conversaciones te hacen pensar, suscríbete. Porque no solamente voy a hablar de masajes faciales, quiero hablar de todo aquello que influya en la forma en la que nos vemos y en la forma en la que nos tratamos. Nos vemos en el siguiente video.